Bien, ahora vamos a hablar sobre las colecciones en Python. En este caso específico vamos a hablar sobre las listas. Se conoce como una colección a una variable única con una o más elementos. Ahí podemos ver una diferencia que existe con las variables, ya que las variables normalmente van a guardar un dato, mejor dicho, un solo elemento, mientras que las colecciones van a guardar múltiples datos. En este sentido, en el caso de Python, tenemos 4 tipos de colecciones, lo que conocemos como las listas, las tuplas, los sets y los diccionarios. Entonces vamos a hablar sobre qué cosa es una lista en Python. Es una estructura de datos que permite almacenar múltiples elementos en una única variable. Una lista normalmente puede contener elementos de diferentes tipos. Ahí podemos ver la diferenciación que tiene Python con otros lenguajes, ya que puedo guardar varios elementos en la lista, pero que tienen diferentes tipos de datos. Como pueden ver, no tenemos una restricción en ese sentido. Y también nos dice que es una lista mutable. ¿Eso qué significa? De que los datos o los elementos de la lista se pueden cambiar o modificar. En el caso de la sintaxis, para definir una lista se utilizan corchetes. Los elementos de la lista van a estar separados por comas y estos elementos se acceden a través de unos índices. Aquí podemos apreciar cómo es la sintaxis de crear una lista en Python. Como pueden observar, defino la variable lista y luego hago la asignación, abro los corchetes, cierro el corchete al final por supuesto, y luego tengo los elementos de mi lista. Los primeros 3 elementos, como pueden observar, son números enteros. Luego tengo una cadena de texto, o mejor dicho, un dato de tipo cadena o string, y luego tengo un dato de tipo boolean. Y aquí podemos ver un ejemplo sencillo de cómo puedo acceder al elemento de una lista. En este caso, la salida sería Python. ¿Por qué? Porque estoy llamando a mi lista y estoy llamando al índice 3. Y para modificar un elemento sería llamar a la variable lista e indicar el índice sobre el cual vamos a modificar y luego indicar el valor nuevo o el nuevo valor. Ya que estamos hablando de los índices, esto es muy importante dentro de la programación en Python, ya que en Python tenemos 2 tipos de índices, los índices positivos y los índices negativos. No se olviden, los índices nos ayudan para poder acceder a un elemento específico de nuestra lista. En este caso tengo gato, perro y canario en mi lista mis animales. Quiere decir que el elemento que tiene el valor gato tendría el índice 0, el siguiente 1 y el siguiente 2. Los índices negativos serían su contrario, pero como pueden apreciar aquí no llegamos hasta 0. Quiere decir que si en algún momento se te presente una casuística de que quieres acceder al último elemento de una lista en Python, pues basta que tú llames al índice -1, estaríamos accediendo al último elemento de esta lista que sería canario. Entonces de esta forma puedo yo acceder y manipular los elementos de una lista. Vamos a ver un ejemplo de cómo se crean listas y cómo operamos estas listas en Python. Estamos nuevamente en nuestro editor, en nuestro IDE, ya con la extensión instalada de Python, y lo que nos queda es empezar a trabajar. Entonces vamos a abrir una carpeta. Entonces ya podemos empezar a trabajar nuestros archivos en Python. Para ello vamos a irnos a crear un primer archivo en New File. Le vamos a poner main.py. Py es la extensión para que Visual Studio pueda entender de que este archivo es un archivo que va a tener código de Python. Hacemos un poco más grande esto. Bien, entonces estábamos hablando sobre las listas. Entonces voy a comentar aquí y vamos a poner listas en Python. Entonces, para crear una lista, vamos a hacer el siguiente formato. Mi lista es igual, abrimos corchete y voy a poner, por ejemplo, mi nombre. Voy a poner, por ejemplo, un número, un boolean, un decimal. Como pueden apreciar, en este momento hemos creado una lista en Python, sencilla, pero también puedo crear una lista de números, por ejemplo, mis números, y puedo poner 5, 9, 500, 1200, 100. Puedo crear una lista de estados
y puedo poner true, false, nuevamente false y finalmente true. Y puedo crear, por ejemplo, mis animales y puedo tener gato, perro y canario. Entonces, con estos ejemplos lo que les quería mostrar es que yo puedo tener listas de un mismo tipo, como en este caso la lista mis animales, como también puedo tener listas con datos que tienen diferentes tipos de datos, ¿no? Aquí pueden ver, esto es un string, esto es numérico, esto es boolean y esto es un decimal. Aquí, como pueden ver, todos son enteros, aquí son de tipo bool y aquí tenemos los strings. Bien, yo quiero mostrar los elementos de la lista, solo llamo a mi lista y podemos llamar a la siguiente lista, como por ejemplo mis números, mis estados y mis animales. Si ejecuto este código, podemos ver que se nos muestra en pantalla las 4 listas que hemos creado. La primera lista que tiene datos de diferentes tipos, la siguiente lista que tiene datos de tipo entero, la siguiente de tipo boolean y la siguiente de tipo cadenas de textos o strings. Entonces, de esa forma podemos utilizar o empezar a trabajar con las listas. Habíamos hablado en la teoría de que los datos son mutables y para poder aplicar esta característica tengo que valerme de los índices, no se olviden de ello. Voy a trabajar con la lista mis animales. Por ejemplo, si quiero mostrar el perro, tuviera que hacer, ¿no? Mi lista, que se llama mis animales, y llamo al índice donde está ubicado el perro. En este caso, no olviden, cuando hablamos de índices positivos, empieza en 0, en 1, en 2. En este caso, el perro sería el índice 1. Y para poder mostrarlo, necesito print. Y todo esto lo voy a poner en la parte inferior para que aparezca nuestro ejemplo que estamos haciendo al principio cuando ejecutemos el código. Entonces aquí tengo mis animales, ahora sí. Era acá también mis animales. Ahora sí, ejecutamos esto. Y como pueden ver, me sale primero el perro. Entonces quiere decir que estoy trabajando con un índice positivo 1. Si quiero trabajar con los índices negativos, sería menos 1, menos 2, ¿no? Menos 2 me debería devolver el perro. Entonces ahí pueden ver que sí, efectivamente me devuelve el perro. Pero también habíamos dicho que puedo cambiar el elemento de una lista. Por ejemplo, voy a poner menos 2 y ahora ya no quiero que sea un perro, sino quiero que sea un pez. Imprimimos nuevamente mis animales y llamo al índice menos 2. Y vamos a ver la variación que tenemos. Subo la consola, me imprime primero perro, luego hago el cambio por pez y efectivamente ahora se muestra pez. Bien, entonces hemos visto de forma práctica y sencilla cómo crear nuestras listas en Python, cómo aplicar el tema de modificar los datos y poder acceder también a los datos a través de los índices, y además hemos visto cómo mostrar la lista completa. También puede darse el caso que en algún momento yo necesite agregar un elemento a la lista. Entonces voy a poner esto acá, agregar elementos a la lista. Y por ejemplo, para ello vamos a valernos de un método que tiene Python dentro de las listas. En este caso voy a trabajar con mi lista y basta que yo presione punto, pueden ver que me aparece un listado de los elementos que tiene Python para poder manejar las listas. No olvidemos que Python maneja internamente todo como objetos y los objetos pues tienen atributos y tienen métodos. En este caso tenemos unos métodos o funciones para manipular o trabajar con listas. Y para el ejemplo particular, que era agregar un elemento a la lista, voy a utilizar append. La función append me permite agregar un elemento a la lista. Y aquí pueden ver que me acepta cualquier objeto de tipo any, quiere decir que es de cualquier tipo,
pero que no me devuelve ningún valor. Por eso indica acá none. Entonces vamos a decir que le agregue a esta lista, por ejemplo, un nombre que diga Ana. Y si yo imprimo nuevamente mi lista, vamos a ver qué resultado tenemos. Como pueden ver, me ha agregado Ana al final. Al principio pueden ver que no tengo Ana después de 29.90 y Ana se agregó al final. ¿Por qué? Porque utilicé append. Esto es en el caso de que yo quiera agregar elementos con el método append. El método append siempre va a agregar al final de la lista el elemento nuevo que estoy considerando agregar. Pueden darse el caso en que yo necesite agregar elementos en cualquier otra posición, pero para ello ya no agregamos elementos, sino lo que hacemos es insertar elementos. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo de insertar elementos en la lista o a la lista, y para ello, miren, voy a utilizar mi lista y tengo otro método que es el método insert. En el caso de insert, de acuerdo a la sintaxis, como pueden ver, tiene dos argumentos. El primer argumento es el índice en donde voy a ingresar este objeto. Quiere decir en qué posición podríamos decir, pero en realidad es el índice donde yo quiero insertar este nuevo objeto. Y también este método no me devuelve ningún valor, por eso dice none. Vamos a suponer que yo quiero ingresar un elemento entre 40 y true, entre estos dos valores. Entonces, si yo sé que este es el índice 0, este es el índice 1, tuviera que ingresarlo en el índice 2. Entonces pongo 2 y luego el valor que quiero ingresar, por decir 250. Si llamo a mi lista, probamos y pueden ver que se ha ingresado en el índice 2 el valor de 250. Quiere decir que true, que estaba anteriormente en esta posición, corrió a la siguiente posición, y lo mismo con el 29. Bueno, acá aparece Ana, que es porque luego hacemos el append, por eso es que aparece Ana acá al final. Pues bien, en este caso hemos visto cómo poder agregar elementos a la lista y cómo poder insertar elementos, y también cómo empezar a trabajar con los índices.